Se acerca la Navidad y se acerca también el nuevo año, y con ello empieza una época especial, una época para proponerse retos de formarse. Sobre todo la gente suele decir, ¿no? Pues este año, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir este nuevo 24? Vaya hostia le da el reloj. Te voy a traer un montón de libros que te van a encantar o que te van a servir, sobre todo si sigues este canal, porque entonces es que te gusta la bolsa, la economía, las finanzas y los mercados. Por tanto, vamos a ver cuáles son los mejores libros para leer en 2024 sobre todas estas temáticas. Y espero también que si eres una persona que te gustan las finanzas y crees que hay alguien de tus seres queridos o de tus amigos que también les gusta, puedas tener ideas para poder regalar, para poder decir, oye, este libro te va a gustar. ¿Por qué? Porque lo he ordenado por temáticas. 4 temáticas, 4 categorías, no, perdona, 5, no sé leer. Así que arrancamos con el vídeo. No olvides dar un like, por favor, me apoyas muchísimo. Y vamos con la primera temática, macro y política monetaria. Arrancamos con el primer libro, este sobre la historia del dinero, el sistema bancario, y también aborda el tema de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Se llama Broken Money, se ha estrenado este año, es de Lyn Alden, que como podéis ver en la foto, se dedica mucho, sobre todo es analista de este tema, de temas monetarios, fontanería monetaria, banca, todo este tema. Sobre todo también toca mucho la parte de commodities, materias primas. Y el subtítulo es ¿por qué nuestro sistema financiero nos está fallando y cómo lo podemos hacer mejor? ¿Es un libro difícil? Bueno, no diría del todo difícil, porque no hace falta ningún requisito de saber, simplemente es denso de leer. Obviamente, como veis, son casi 500 páginas. Es bastante denso de leer, pero te explica desde el principio hasta ahora mismo todo el tema de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas y cómo está cambiando el sistema y digitalizándose. Te enseña básicamente todo el proceso de cómo ha evolucionado el dinero y la forma de intercambiar. Explica todas las formas de dinero que ha habido en el pasado y por qué han fallado. Por ejemplo, las conchas, la sal, diferentes cosas que se han utilizado como medio de intercambio, pero que nunca han conseguido mantenerse. Luego te explica también el nacimiento de la reserva fraccionaria, de cómo funciona el sistema bancario, cómo se ha ido remodelando hasta llegar al punto en el que estamos a día de hoy. No es un libro que necesites tener experiencia sobre estos campos, obviamente si la tienes te va a ayudar, pero es un libro que está en inglés, es denso y por supuesto no es fácil. Estos 2 primeros libros no están en español, pero no os preocupéis porque luego vamos a ver unos cuantos que sí, lamentablemente estos no los traducen, a lo mejor porque no tienen tanta popularidad o no son tan demandados, por lo menos en el público hispano. Tenemos para la parte macro también uno de mis favoritos, Peter C. Oppenheimer, estratega de Goldman Sachs, The Long Goodbye. Este libro es bestial por una serie de cosas. Lo primero porque te explica de forma muy sencilla el ciclo. De hecho, creo que incluso aunque tengas un nivel de inglés relativamente medio, creo que podrías llegar a entenderlo. Fíjate que el de Lyn Alden, el de Broken Money, me parece mucho más difícil de entender con un nivel medio de inglés, pero el de Long Goodbye sí que creo que puede ser entendible de forma más sencilla. A mí por lo menos me costó menos leerlo. Y lo bueno de Peter Oppenheimer es que todo el libro lo muestra con gráficas, te muestra los retornos, se da a entender bastante sencillo y te explica paso a paso cómo se comportan los activos dentro del ciclo. Por lo tanto, te explica el ciclo económico y te dice, vale, qué indicadores podemos seguir para medir el ciclo económico y cómo se comportan los diferentes sectores y acciones dentro del ciclo para ver dónde posicionarte, en qué activos en función de, pues este indicador está en contracción, vale, pues entonces estos son los activos que mejor lo hacen, por lo tanto deberías enfocar tu cartera hacia ese activo, ¿no? Un libro muy interesante, un libro que si te gusta la estrategia macro y la estrategia del ciclo y los diferentes regímenes económicos, puede ser muy interesante que lo veas. Y pasando a la categoría de novelas, biografías o historias, nos encontramos con un libro que sí que está disponible en español, lo han traducido, y es El hombre que descifró al mercado. Es la historia del matemático Jim Simons, que es de hecho de los inversores que mejor track record tiene con su fondo Medallion Fund en la empresa que fundó Renaissance Technologies. Básicamente, Jim Simons, junto con sus compañeros, los otros matemáticos, fundó este fondo, fundó esta empresa Renaissance Technologies, súper conocida, con la que aplica estrategias quant para ganar al mercado. Es impresionante el track record que tiene, más de un 35% creo que es anualizado en toda su historia, así que increíblemente una historia muy interesante, sobre todo para la gente que os guste las matemáticas, que os guste la física, todo lo que es la estadística, y sobre todo para introducirse también al quant, como un primer paso hacia el quant, hacia todo ese
tema de usar datos, de mirar estadísticas, de ver cómo se pueden comportar ciertas estrategias. Creo que es muy interesante el Quant Investing. Combinar eso con el mercado de valores, creo que aquí tienes un nicho para el que formarte muy interesante, así que lee el libro que te va a gustar. Continuando en la categoría de entrevistas, historias, biografías, tenemos que mencionar los libros de Jack de Schwager, una persona que ha entrevistado a los mejores inversores, a los mejores traders, a lo que él denomina los mejores magos del mercado, y por eso sus libros se denominan Market Wizards, porque habla de esas entrevistas que realiza, y el libro básicamente son diferentes entrevistas ordenadas por categorías, a lo mejor traders de futuros, traders de acciones, diferentes estrategias, y va entrevistando a los mejores inversores, traders del mundo, y básicamente el libro es como la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta. Y es muy fácil de leer, es muy interesante. De hecho, hay uno que es el antiguo, que es el mítico, el conocido, que está traducido al español, que lo tenéis como Los magos del mercado, entrevistas con traders legendarios. Y luego hay otro, que este sí que me gustó más a mí personalmente, porque, aunque recomiendo los dos, se denomina Unknown Market Wizards, magos del mercado poco conocidos. Y aquí se centra en algo muy interesante que os va a resonar, sobre todo si os gusta invertir por vuestra cuenta, y es que entrevista a traders o inversores amateurs, gente que no es profesional, pero que ha conseguido grandes resultados aplicando la inversión de forma personal. Y ahí se cuentan unas historias brutales, estrategias que jamás te imaginarías. No es lo típico que te cuentan los libros de compra valor o compra crecimiento o haz inversión pasiva, no. Cosas como el social arbitrage, que es básicamente arbitraje social en base a lo que la gente está comentando en redes sociales. Diferentes estrategias que os sorprenderían también en acciones a centavo, acciones muy pequeñas, cosas muy interesantes que se cuentan en ese libro. Lamentablemente ese solo está en inglés, pero también os digo es fácil de entender. Y en libros que hacen referencia a grandes traders, la biografía de grandes inversores también, pues no pueden faltar dos traders muy conocidos. Nicolás Darvas, que básicamente es un bailarín húngaro que ganó más de 2 millones de dólares operando su estrategia, la estrategia que ahora se llama las cajas de Darvas, una caja de consolidación cuando rompe, pues ahí es cuando la operas al alza. Y bueno, la historia de Nicolás Darvas, que es cómo gané 2 millones en el mercado de valores, es un libro muy cortito, la verdad que se lee muy rápido. Y tampoco puede faltar la historia de Jesse Livermore, uno de los mejores operadores en bolsa y muy, muy reconocido por otros tantos traders que han ido surgiendo en los siguientes años. Así que si quieres alguna biografía o te interesa leer para alguna novela que te cuente la vida de estas personas, estas dos biografías son muy interesantes y siempre muy recomendables, aunque ya las habréis escuchado en muchos otros sitios también. Te voy a recomendar, si eres novato, o vas a regalar un libro, mi libro, El camino del inversor, un libro que saqué hace unos años ya. El 100% de los beneficios de este libro están donados a una ONG, así que si colaboras con la compra, pues te lo agradezco. Y es un libro que básicamente sirve de guía. Principalmente yo escribí un ebook ya hace 5 años, un ebook que fue 5 o 6 años, un ebook que fue muy muy descargado y que gustó a mucha gente porque era sencillo y te explicaba las finanzas y la bolsa y las diferentes estrategias que hay y la macro desde un punto de vista muy sencillo y rápido. Y eso es lo que quise trasladar en esta guía. Una guía rápida para todas las personas que abordan las finanzas o la bolsa por primera vez, que tengan un contexto rápido de qué es, cómo funciona cada cosa, qué diferentes opciones tengo, cómo construir una cartera, qué estrategias existen, cómo funciona la macro, cómo funcionan los mercados. Todo eso de una forma rápida y muy al grano. Eso es lo que intenté conseguir con este libro. Así que si se lo quieres regalar a alguien que inicie desde cero, ya sabes, tienes el link en la descripción. Esto para los más novatos. Y nos metemos ya de lleno en lo que es la parte de temáticas. Arrancamos con uno de mis favoritos y uno que siempre he mencionado, la estrategia Can Slim. La estrategia Can Slim fue desarrollada por el famoso inversor William O'Neill, fundador de IBD y una de las personas más jóvenes que obtuvo ese asiento en la bolsa de valores. Computarizó todos los valores del NYSE para tener una base de datos y poder factorizar qué características en común tenían las acciones que más subían. Básicamente estudió a los ganadores y lo comprimió todo en un sector de factores que se denominan Can Slim. Y Can Slim, cada letra hace referencia a una característica que tiene que tener la empresa. Y las empresas que son Can Slim, pues son las que mejores retornos han conseguido en el pasado. Pues el libro How to Make Money in Stocks es uno de los mejores libros que he leído y que me han hecho ganar dinero, porque una cosa es que un libro te guste, pero otra que realmente te haga ganar dinero, eso es una locura. Y
este libro me ha hecho ganar dinero con la estrategia de Can Slim, así que os lo recomiendo. De hecho, una estrategia que personalmente enseño, así que si quieres aprenderla, lo tienes ahí. De hecho, lo han traducido hace poco al español, algo que llevo pidiendo años, y creo que el otro día me dijo alguien, pues lo han traducido al español, o sea que ya está disponible también en español y bien traducido. Otro libro muy interesante de estrategias, de inversión y de temática es You Can Be a Stock Market Genius, puedes ser un genio de la bolsa. Este, si no me equivoco, creo que está traducido, ¿vale? También al español. Y básicamente es de Joel Greenblatt, gestor de Gotham Capital, que te enseña algo completamente distinto a lo que hacen los libros tradicionales. Y es que no habla del value, no habla del growth, sobre todo te enseña situaciones especiales. Así que un libro 100% recomendable porque te trata cosas que no sueles ver en los libros de inversión tradicionales, ¿no? Habla, por ejemplo, de adquisiciones, de fusiones, de arbitrajes, de quiebras, de spin-offs. Lo más interesante para mí en mi caso es el tema de spin-off, creo que es donde más se puede aprender, y todas las estrategias que puedes llevar a cabo de inversión con estas situaciones especiales. Obviamente no deja de ser una introducción, estas situaciones especiales requieren mucho conocimiento de ello porque son situaciones pues complicadas y por tanto esto simplemente es una introducción, pero ya es una introducción, por ejemplo, a invertir en spin-offs. Spin-offs es cuando un negocio tiene una parte que está empezando a despegar mucho y empieza a ser interesante que esa parte se despegue de la empresa y se cree una empresa independiente porque podría crecer mucho más por su cuenta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería Ferrari, es una spin-off de Fiat y esas spin-offs normalmente dan oportunidades porque como hay una reestructuración completa y los accionistas de la empresa matriz se quedan las acciones de la spin-off, muchas veces venden por miedo o porque no quieren estar en esa empresa y se producen, según dice Joel Greenblatt, oportunidades muy atractivas a precios muy interesantes. En el apartado de Value Investing o Filosofía Value metería, por ejemplo, el libro de Peter Lynch, One Up on Wall Street. Está en español también, os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y básicamente es una filosofía la que tiene Peter Lynch que es muy de inversión en valor o de inversión con sentido común, mejor dicho. No tanto valor, sino sentido común de, oye, busca el largo plazo, no tengas miedo a la volatilidad en el corto plazo, plantéate una propuesta de inversión que puedas mantener y no te vayas a rajar en el minuto en el que las cosas vayan mal. Mira las cosas, la gente que consume, que le gusta, pregunta a un niño, porque un niño siempre utiliza lo racional, lo que conoce, mientras que a veces la bolsa tiende a ser muy irracional, ¿no? Entonces a veces nos dejamos guiar por los miedos y las emociones. Y ahí Peter Lynch, pues a nivel psicológico es muy interesante leer siempre a Peter Lynch si vamos a invertir una cartera a largo plazo. Por otro lado, si nos gusta la valoración de empresas, nos gusta el value, nos gusta encontrar valor, el mejor profesor, en mi opinión, es Aswath Damodaran. Y aquí te enseña a valorar empresas, el Little Book, el pequeño libro de la valoración de acciones. Creo que también está en español. En todos los libros, si están en español, los voy a dejar en español abajo en la descripción. Y luego, si lo quieres en inglés, pues lo puedes buscar. Pero básicamente te enseña a valorar empresas por descuento de flujos de caja, sacar el valor intrínseco de la empresa y ver si cotiza en descuento. Otro libro muy bueno también de valoración es Valuation de McKinsey. Es un libro súper tocho, pero para los que estéis, sobre todo los que queráis meteros en el campo de la valoración más a nivel extremo, es un libro muy, muy, muy completo. Y para los que no lo sepan, Peter Lynch acuñó el término de 10 bagger, empresas que multiplican por 10 y cómo encontrarlas. Bueno, pues Christopher Mayer tiene un libro que se denomina 100 baggers, que es básicamente cómo encontrar empresas que multiplican por 100, que se hacen un por 100 de rentabilidad. Y es un libro en el que estudia esas 100 baggers, cómo lo han conseguido, cuáles son los puntos en común, pero no es el primero que lo hizo, ¿vale? Es un libro que está dedicado a Thomas Phelps, que fue el que primero estudió el comportamiento de las 100 baggers. Y básicamente es un libro que te enseña todas las características que tuvieron estas 100 baggers. Empresas como por ejemplo Monster, la conocida empresa de bebidas, pues es una 100 bagger, y cómo estas empresas, qué características han tenido para realmente crecer tanto. Entonces, sobre todo lo metería en una estrategia de crecimiento, small caps. De hecho, directamente no se enfoca en grandes empresas, dice que las características de estas empresas para poder multiplicar por 100 es que eran pequeñas, porque ¿cómo va a multiplicar ahora Apple con la capitalización que tiene por 100 desde este nivel, ¿no? Lo lógico era cuando era muy pequeña y ahí es cuando se ha generado esa rentabilidad. Dual Momentum Investing, un libro que hace referencia a una estrategia que creó Gary Antonacci, que si no me equivoco es profesor de Harvard, y la estrategia del Dual Momentum Investing básicamente trata de buscar una cartera que sea mejor que el SP500 o que sea mejor que coger todo el índice mundial, el ACWI, y
obtener una mejor rentabilidad para el riesgo que estamos asumiendo, un menor riesgo para la rentabilidad que se está obteniendo. Es una estrategia interesante, sí que es verdad que hasta 2013 o 2014, que es hasta donde estaba testeada este libro, funcionó muy bien, es una estrategia que tiene muy buenos resultados, pero el problema es que como combina renta variable mundial y S&P500, el problema es que con estrategias de momentum, el problema es que a partir de 2014 le pierde bastante recorrido al S&P500. El S&P500 lo empieza a hacer mucho mejor por el tema de que los mercados emergentes lo han hecho bastante mal y el S&P500 ha destacado muchísimo en términos relativos. Sin embargo, si creemos que los índices estadounidenses no van a mantener la fuerza que llevan manteniendo desde la gran crisis financiera, desde prácticamente 2009, 2010, si creemos que va a haber rotación a otros países durante los próximos años, puede ser una cartera que funcione muy bien en el futuro. Una cartera súper simple que, como ves, te dice hasta las normas que debes seguir cada mes para poder replicar esta cartera, y de hecho se puede hacer con ETFs, así que si te interesa, que abajo en la descripción te dejo un curso gratuito completo que he subido de ETFs. No lo dejaré mucho tiempo disponible en YouTube, así que si quieres verlo durante el tiempo libre que tengas, aprovecha para verlo ahora. Por otro lado, otro libro de estrategias de momentum. Estos dos juntan el momentum, ¿vale? Este lo tenemos solo en inglés, este lo tenemos solo en inglés también. Iba a decir en español, pero no, solo está en inglés, perdonad. Libro que también usa el momentum, usa la volatilidad para generar una estrategia de momentum. Libro muy interesante, eso sí, creo que es más sencillo el de Dual Momentum Investing que el de Stocks on the Move. Del de Stocks on the Move, de hecho, saco muchos gráficos que luego los hemos puesto en el curso de ETFs, porque habla de los ETFs inversos y demás y muestra gráficas muy interesantes. Y el último libro, si te gusta todo el tema de construcción de carteras, sobre todo para poder llevarlas a largo plazo y cómo combinar los diferentes activos para ese tipo de carteras, te recomiendo otro libro que es Global Asset Allocation de Meb Faber. Es un libro muy cortito, también está en inglés, pero este sí que es muy fácil de entender porque casi todos son gráficos y básicamente tablas. Y el libro de Meb Faber lo que hace es enseñarte diferentes estrategias de inversores reconocidos que han funcionado a lo largo del tiempo. Estrategias que sobre todo se pueden utilizar durante todo el año, durante todas las fases del ciclo, y las mide los resultados para ver cómo han funcionado. Así que si tienes alguna idea de cómo componer una cartera a largo plazo, a lo mejor dices, oye, ¿cuánto debería meter en oro? ¿Cuánto debería meter en inmobiliario? ¿Cuánto debería meter en renta variable? Pues en vez de dejar que lo hagan por ti con una estandarización rápida y básica en base a 5 preguntas, pues puedes mirar estas estrategias de grandes inversores y sacar una idea óptima de un portfolio que te guste replicar e incluso backtestearlo para ver cómo ha funcionado en el pasado. Así que, gente, espero que estos libros os gusten, que realmente los disfrutéis y que podáis saber con este vídeo de qué tratan, si te puede interesar o no, no perder el dinero, literalmente comprar el libro, si realmente crees que es una estrategia o algo que te pueda aportar. Así que espero haberte desglosado rápidamente, no quería enrollarme mucho más por cada libro porque nos hubiésemos tirado aquí horas. Recuerda que si quieres aprender a invertir o empezar a invertir, tienes abajo cursos en la descripción y también el acceso al programa gratuito. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y nos vemos en el siguiente. Chao, chao y que tengáis felices Navidades.